Introducción. Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos que forma parte del paquete de aplicación de Microsoft 365. Se trata de una herramienta potente y versátil diseñada para ayudar a usuarios de todos los niveles a crear y gestionar bases de datos relacionadas de manera eficiente. A diferencia de Excel, esta aplicación se especializa en la organización, almacenamiento y recuperación de grandes volúmenes de información relacionada. Esto lo hace ideal para tareas que requieren una estructura de datos más compleja, como el seguimiento de inventarios, la gestión de clientes, el control de proyectos o la administración de registros de empleados. Diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación es una representación gráfica utilizada para modelar la estructura lógica de una base de datos, en el cual se ilustran las entidades que componen un sistema. Las relaciones entre esas entidades y los atributos que describen sus características. Estas están conformadas por entidades, relaciones y atributos. Las entidades representan cualquier persona, suceso, evento o concepto sobre el que se desea almacenar información. Y la relación es aquella asociación o correspondencia existente entre entidades. Los atributos sirven para expresar las propiedades, cualidades, identificadores o aspectos de una entidad o relación. Por ejemplo, si hablamos de una persona, algunos atributos pueden ser su nombre, edad o teléfono. Los atributos de una entidad se representan gráficamente mediante elipses o círculos etiquetados, los cuales se conectan a la entidad o relación correspondiente a través de una línea recta. La estructura de una base de datos. Tabla. Columnas que integran una colección de bases de datos semejante a la que se encuentra en Excel. Son las filas de las tablas donde cada uno de los conjuntos relacionados pertenecen a un mismo individuo o entidad. Cada fila contiene una información específica dividida en campos. Entonces, las columnas de las tablas donde cada uno campo tiene un nombre y un tipo específico de datos asignado. Textos, nombres, fechas, etc. El nombre de cada campo depende de la información contenida en él. Por ejemplo, nombre, edad y dirección. Tipos de objetos. Una tabla es un objeto donde se muestran los datos de una buena base de datos, organizados en filas y columnas. Un formulario es un objeto que crea a partir de una base de datos y muestra los registros de una tabla por uno. Informe. Un informe es el objeto que se utiliza para presentar datos de una base de datos de manera organizada y visualmente atractiva. Consulta. Una consulta es un objeto que permite buscar y analizar datos de una manera o varias tablas en una base de datos. En las tablas también hay una opción que es máscara de entradas. Esto ofrece una amplia validación de datos e impide que los usuarios escriban datos no válidos. Además, puede ayudar a asegurar que los usuarios escriban los datos en forma correcta, para que resulte más fácil buscar datos y mantener la base de datos. Mi nombre es Carlos Gabriel Ortega Roldán y yo voy a explicar diferentes formatos de máscara de entrada. El formato 0 asegura que los usuarios ingresen un valor numérico específico en los campos y se usa en números de teléfono, fechas o números de identificación. El formato 9 se utiliza cuando ciertos valores numéricos son opcionales en la entrada de datos, lo que proporciona una cierta flexibilidad a los usuarios, logrando ingresar o no ciertos dígitos. La máscara de entrada en formato L se utiliza cuando se necesita garantizar que los usuarios ingresen letras obligatorias en ciertos campos, como iniciales, códigos de país, abreviaturas, IDs, etc. La máscara de entrada en formato A mayúscula es útil en situaciones donde se requiera caracteres numéricos o alfabéticos o combinaciones específicas, asegurando que el campo siempre esté completo con letras o dígitos sin dejar ningún espacio vacío. La máscara de entrada con el formato A minúscula es útil cuando se necesitan datos alfanuméricos en ciertos campos, asegurando que algunos datos sean ingresados sin necesidad de que se completen todos los campos posibles. Es decir, es lo mismo que el A mayúscula, pero con un poco menos de dígitos, que no sea obligatorio poner todos los dígitos. Gracias. Los formularios son herramientas esenciales para manejar datos en sistemas de base de datos
Su función principal es hacer que la entrada, visualización de gestión de información sea más accesible y amigable para los usuarios. Facilidad de uso. Los formularios simplifican al usuario el uso con la base de datos. Validad de datos. Los formularios pueden incluir controles que aseguren que la información ingresada cumpla con ciertos criterios, reduciendo así los problemas. Personalización del formulario. Vista y diseño. Puedes modificar la apariencia, ajustar el tamaño de los campos, agregar etiquetas e insertar encabezados, cambiar colores y realizar otras personalizaciones visuales. Formularios automáticos. Formulario automático. Genera un formulario en un solo clic. En Access, las consultas son herramientas que permiten extraer y manipular información de una base de datos. Las consultas nos ayudan a realizar búsquedas, cálculos y actualizaciones de análisis sobre los datos almacenados, y son esenciales para aprovechar al máximo la base de datos. El asistente para consultas es una herramienta guiada que facilita la creación rápida de consultas sin necesidad de conocimientos avanzados en Access. El diseño de consulta. El diseño de consulta, es una herramienta avanzada que permite crear consultas personalizadas y complejas con gran control sobre el aspecto de la consulta. La consulta con parámetros. A diferencia de las consultas comunes, una consulta con parámetros solicita al usuario que ingrese valores específicos como nombres, fechas o rangos cada vez que se ejecuta. La consulta con parámetros entre X y X. Una consulta con parámetros también permite al usuario definir un rango para filtrar los datos. Esto muestra solo los registros que cumplen con el criterio. Es útil para obtener resultados específicos sin modificar la consulta. Hola, soy Mariana del equipo 3 y voy a estar hablando sobre el tema de informes. Los informes ofrecen una manera de visualizar, dar formato y resumir la información almacenada en una base de datos de Microsoft Access. Por ejemplo, se puede generar un informe que muestre las calificaciones de todos los estudiantes. El asistente para informes es un proceso sencillo que guía paso a paso en la creación de un informe básico. Importación de una base de datos. La importación es el proceso mediante el cual se trasladan datos de otras fuentes, como archivos de Excel, documentos de texto o bases de datos externas hacia Access, integrándolos en tablas dentro de la base de datos. Esta herramienta permite trabajar con información de distintos formatos y sistemas sin necesidad de ingresar los datos manualmente, lo que asegura precisión y consistencia. Exportación de datos. La exportación en Access permite transferir datos a otros formatos para facilitar su uso en diferentes aplicaciones como Excel o Word, o para compartir información con usuarios externos. Este proceso convierte tablas, consultas, formularios o informes en archivos que mantienen su estructura y contenido original. Exportar datos es útil para analizar información en otras plataformas o generar reportes fuera de Access.